Tenía 14 años el día que tomaron aquella foto, el llamado retrato familiar. Era domingo y el sol primaveral de Madrid bañaba nuestro pequeño jardín trasero con una luz dorada que hacía brillar las hojas de los olivos que mi padre había plantado años atrás. El aire estaba impregnado de risas mientras todos se reunían, mi padre montando el trípode con la precisión de quien lleva años practicando fotografía como aficionado, y Carmen, mi madrastra, arreglándose el pelo cada 5 segundos frente al pequeño espejo de mano que siempre llevaba en su bolso. Me quedé a un lado, incómoda con mi vestido azul favorito, ese que mamá me había regalado en mi último cumpleaños antes de que el cáncer se la llevara. Esperaba que alguien me llamara para unirme a ellos. Nadie lo hizo. Mis hermanastros, Alejandro y Lucía, ya estaban colocados junto a Carmen, sonriendo como si hubieran ensayado durante horas. Mi padre ajustaba la cámara, completamente absorto en encontrar el encuadre perfecto. Cuando finalmente me acerqué, justo cuando el temporizador estaba a punto de activarse, Carmen se volvió hacia mí con una sonrisa fría y me susurró: «Tú no, Sofía», antes de empujarme, no, apartarme con firmeza. Fuera del marco. No fue un empujón violento. Fue sutil, calculado, lo suficientemente discreto para que nadie más lo notara, pero lo suficientemente fuerte para dejar claro su mensaje. Tropecé hacia atrás, confundida y humillada. Sentí como el calor subía a mis mejillas mientras todos sonreían para la cámara. Los observé desde la distancia como un fantasma en mi propia vida. Mi padre nunca miró en mi dirección, demasiado ocupado asegurándose de que la foto saliera perfecta. El corazón me latía con fuerza en el pecho, como si quisiera romper mis costillas y escapar. Me dije a mí misma que quizás todo había sido un malentendido. Tal vez ella no lo había dicho con esa intención. Pero en el fondo, lo sabía mejor. No era la primera vez que Carmen intentaba borrarme. Solo era la primera vez que lo conseguía de manera tan clara. Desde que papá se casó con ella hace 3 años, había estado tratando de encontrar mi lugar en esta nueva versión de nuestra familia. Al principio, Carmen se mostraba amable cuando papá estaba cerca, pero cuando él no podía vernos, las cosas cambiaban. Pequeños comentarios sobre cómo yo era tan diferente a sus hijos. Miradas de desaprobación cuando usaba cualquier cosa que hubiera pertenecido a mamá. La forma en que accidentalmente tiraba mis cosas cuando limpiaba mi habitación. Después de que tomaran la foto, intenté mantener la compostura. Esperé hasta que todos hubieran entrado en la casa antes de sentarme sola en el columpio que papá había instalado en el viejo olivo. Mis dedos temblaban mientras sujetaba mi móvil. Quería llamar a alguien, a cualquiera. Pensé en llamar a mi mejor amiga, Marta, pero ¿qué le diría? ¿Que mi madrastra me había excluido de una simple foto familiar? Sonaba tan insignificante al pensarlo, pero el dolor que sentía era real y profundo. Y la única persona a la que realmente quería llamar era a papá, y de alguna manera, ya sabía que él no me escucharía. El sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en el jardín. Desde dentro de la casa llegaban los sonidos de la vida familiar, las risas de Alejandro y Lucía, el tintineo de los platos mientras Carmen preparaba la cena, la voz grave de mi padre contando alguna anécdota del trabajo. Sonidos normales, cotidianos, que ahora parecían venir de un mundo al que yo no pertenecía. Desbloqueé mi teléfono y miré la foto de mi madre que usaba como fondo de pantalla. Su sonrisa cálida, sus ojos que siempre parecían entenderme antes incluso de que yo misma entendiera qué me pasaba. «Te extraño, mamá», susurré. «No sé cómo hacer esto sin ti». La abuela Elena, la madre de mamá, siempre me decía que cuando mamá murió, una parte de papá también se fue con ella. Quizás por eso ahora parecía tan ciego a lo que ocurría en su propia casa. O quizás era más fácil fingir que no veía lo que pasaba, porque enfrentarlo significaría admitir que había fallado en protegerme. Miré hacia la casa, a través de la ventana de la cocina. Podía ver a la nueva familia de papá reunida alrededor de la mesa, riendo, compartiendo, viviendo. Y yo, afuera, en el frío creciente del atardecer madrileño. La metáfora no podía ser más clara. Yo era la extraña, la que no encajaba en el nuevo cuadro. Con un suspiro, me levanté del columpio. Tenía 2 opciones. Podía quedarme callada, como siempre, aceptar mi papel de fantasma en esta casa, o podía enfrentarme a papá, contarle lo que había sucedido,
darle una oportunidad más de verme realmente. De escucharme. Mientras caminaba lentamente hacia la casa, respiré profundo. Esta noche hablaría con él. Le contaría todo. Y quizás, solo quizás, esta vez me creería. Esa noche, esperé a que Carmen y sus hijos se retiraran a dormir. Mi padre se quedó en el salón, revisando unos documentos del despacho de abogados donde trabajaba desde hace 15 años. Aprovechando ese momento a solas, me acerqué a él con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. «Papá, ¿podemos hablar un momento?», pregunté, apretando el dobladillo de mi camiseta del Atlético de Madrid, equipo que ambos habíamos apoyado desde que tengo memoria. Mi padre levantó la vista de sus papeles y me miró por encima de sus gafas de lectura. Por un instante, vi un destello del hombre que solía ser antes de que mamá muriera, atento, cariñoso, presente. «Claro, Sofía». «¿Qué ocurre?». Me senté frente a él y le conté todo. Cada detalle, la mirada en los ojos de Carmen, el empujón, la forma en que todos actuaron como si yo no existiera durante la foto. Le expliqué cómo me sentía invisible en nuestra propia casa desde que Carmen y sus hijos se mudaron con nosotros. Como las pequeñas exclusiones habían ido acumulándose como piedras, formando una montaña que ahora me aplastaba. Esperaba que se enfadara en mi nombre, que me abrazara y me prometiera que nunca volvería a suceder. Que viera finalmente lo que había estado ocurriendo bajo su propio techo. En cambio, vi cómo su expresión cambiaba. El ceño fruncido, la mandíbula tensa. Me miró como si estuviera mintiendo. «Sofía», suspiró profundamente, quitándose las gafas y frotándose los ojos, «Carmen nunca haría algo así. La conozco. Simplemente no quisiste salir en la foto, admítelo. Siempre te pones difícil cuando se trata de hacer cosas en familia». Sus palabras me destrozaron más que las acciones de Carmen. Había estado intentando construir una relación con él desde que mamá murió. Intenté ser paciente con su nuevo matrimonio, traté de encontrar mi lugar en esta nueva versión de nuestra familia. Pero en ese momento, me di cuenta de que no tenía ningún lugar allí. Era una invitada en mi propia casa. Peor aún, era indeseada. «Papá, te estoy diciendo la verdad», insistí, con la voz quebrándose. «¿Por qué no me crees?». «Escucha», dijo, volviendo a ponerse las gafas y organizando sus papeles, como si la conversación ya hubiera terminado. «Sé que ha sido difícil para ti aceptar que rehaga mi vida después de tu madre. Pero Carmen se esfuerza mucho. Sus hijos te han aceptado como hermana. Y tú sigues actuando como si fueras la víctima de alguna telenovela». No grité ni lloré. Simplemente me levanté y me alejé. Subí las escaleras hacia mi habitación, la que una vez fue un refugio lleno de recuerdos de mamá y que ahora había sido renovada por Carmen para integrarme mejor en la nueva estética de la casa. Las fotos de mamá habían sido relegadas a una pequeña caja que guardaba bajo la cama. Sus libros, donados a la biblioteca del barrio de Lavapiés donde solía trabajar. Lo único que quedaba de ella era un pequeño medallón de plata con su foto, que llevaba siempre conmigo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Carmen nunca haría algo así. ¿Cómo podía estar tan ciego? ¿O simplemente era más fácil no ver? Mientras miraba el techo de mi habitación, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, invisible en mi propia casa, con un padre que prefería creer en la mujer que conocía desde hace 3 años que en la hija que había criado durante 14. Antes del amanecer, cuando la casa aún dormía y el silencio era absoluto, preparé una pequeña mochila. Solo lo esencial, algunas mudas de ropa, mi cepillo de dientes, mi diario y el medallón de plata que mamá me dio antes de morir. En él, una foto de ambas sonriendo en el Retiro, nuestro lugar favorito para pasar las tardes de domingo. También metí los ahorros que tenía guardados de cumpleaños y trabajos ocasionales ayudando a la señora Martínez, nuestra vecina anciana, con la compra. Escribí una nota breve: necesito tiempo. Estoy bien. No me busques. La dejé sobre mi cama perfectamente hecha. Con cuidado de no hacer ruido, bajé las escaleras. Me detuve un momento frente al mueble del recibidor donde ahora destacaba la fotografía familiar tomada el día anterior. Allí estaban todos: papá,
Carmen, Alejandro y Lucía. La familia perfecta. Sin rastro de mí. Sin rastro de mamá. Como si nunca hubiéramos existido. Salí por la puerta antes del amanecer y no miré atrás. El mundo estaba tranquilo, pero dentro de mí, una tormenta ya había comenzado. La estación de autobuses de Plaza de Castilla estaba casi desierta a esa hora. Compré un billete para Toledo con el dinero que había ahorrado. La abuela Elena vivía allí, en una pequeña casa cerca de la catedral. No habíamos hablado mucho desde el funeral de mamá, principalmente porque a Carmen le molestaba que mantuviera contacto con la familia de mi madre. Necesitamos avanzar, no vivir anclados en el pasado, decía siempre papá, como si recordar a mamá fuera algún tipo de pecado. Mientras esperaba el autobús, el cielo comenzaba a aclararse. El frío de la madrugada madrileña me hizo estremecer, o quizás era el miedo por lo que estaba haciendo. ¿Estaba exagerando? Por un momento, dudé. Tal vez debería volver, intentarlo una vez más. Pero entonces recordé la mirada de mi padre, esa mirada que decía claramente que no me creía. Que prefería la paz aparente de su nuevo hogar a enfrentar la verdad. Y supe que no podía volver. Al menos no ahora. El autobús llegó puntual, como siempre en España. Subí y me senté junto a la ventana, viendo cómo Madrid despertaba lentamente mientras nos alejábamos. Las calles comenzaban a llenarse de trabajadores madrugadores, las cafeterías abrían sus puertas, la vida continuaba. Mi vida también continuaría. Solo que ahora tomaría un rumbo diferente. Uno que yo misma estaba eligiendo, aunque fuera por necesidad y no por deseo. Miré el medallón de mi madre una vez más antes de guardarlo en el bolsillo de mi chaqueta. Dame fuerzas, mamá, susurré, mientras el autobús dejaba atrás la ciudad que siempre había sido mi hogar. El viaje a Toledo se me hizo extrañamente corto. Tal vez porque mi mente estaba demasiado ocupada repasando una y otra vez la decisión que había tomado. A cada kilómetro que el autobús avanzaba, una parte de mí quería bajarme y volver corriendo a casa. Pero otra parte, la más profunda y dolorida, sabía que había hecho lo correcto. Toledo apareció ante mis ojos como un sueño medieval, la ciudad amurallada sobre el cerro, el río Tajo abrazándola como un cinturón plateado, y el sol de la mañana adorando las antiguas piedras. Tantos recuerdos vinieron a mí. Mamá llevándome de la mano por las estrechas calles empedradas, contándome historias de las 3 culturas que habían convivido allí. Comprando mazapán en Santo Tomé. Visitando a la abuela Elena cada vez que podíamos escapar de la rutina madrileña. Bajé del autobús con mi pequeña mochila y caminé hasta la parte antigua de la ciudad. Las calles empinadas me recibieron como viejas amigas, y aunque mis piernas protestaban, mi corazón se sentía cada vez más ligero a medida que me acercaba a la casa de la abuela. La casa de la abuela Elena era una pequeña vivienda de 2 plantas en una callecita cerca de la plaza de Zocodover. La fachada estaba pintada de un blanco cegador, con macetas de geranios rojos colgando de las ventanas. Toqué el timbre y esperé, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Cuando la puerta se abrió, la abuela apareció en su bata de estar por casa, con el pelo gris recogido en un moño despeinado. Sus ojos, tan parecidos a los de mamá, se abrieron con sorpresa. «Sofía, ¿qué haces aquí tan temprano, mi niña?», preguntó, antes de notar la mochila y mi expresión descompuesta. Su rostro cambió inmediatamente, la sorpresa dando paso a la comprensión. «Siempre supe que vendrías a mí cuando el peso fuera demasiado grande para llevarlo sola», dijo, tirando de mí hacia sus brazos. Por primera vez en días, me permití llorar. En realidad, por primera vez desde el funeral de mamá, me permití llorar de verdad. No las lágrimas silenciosas que derramaba en mi habitación por las noches, sino sollozos profundos que venían de un lugar que había intentado mantener cerrado demasiado tiempo. La abuela me sostuvo con fuerza, su cuerpo menudo pero fuerte, oliendo a lavanda y a canela, olores que siempre asociaría con la seguridad y el amor incondicional. «Vamos dentro, mi niña», dijo finalmente, cuando mis sollozos comenzaron a calmarse. «Tengo chocolate caliente en la cocina y podemos hablar, o no hablar, lo que necesites». Su casa era exactamente como la recordaba, cálida, acogedora, llena de colores y vida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, muchas de mi madre en
diferentes etapas de su vida, desde niña hasta adulta. Y también había fotos mías, tantas que me sorprendió. Yo bailando en mi primera comunión, soplando las velas en mi 10º cumpleaños, graduándome de primaria. Fotos donde aparecía yo sola, o con mamá, o con la abuela. Fotos donde yo existía, donde era visible, donde era importante. Siempre has estado aquí, dijo la abuela, notando mi mirada fija en las fotografías. Siempre serás parte de esta familia, Sofía. Nadie puede cambiar eso. Nos sentamos en la pequeña cocina, con tazas humeantes de chocolate frente a nosotras. La abuela no me presionó para que hablara. Me dejó tomar pequeños sorbos, recuperar la compostura, encontrar las palabras. Cuando finalmente hablé, le conté todo, la foto familiar, la exclusión, la discusión con papá, su negativa a creerme. La abuela escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de una tristeza comprensiva. No necesitó pruebas ni explicaciones detalladas. Me creyó sin más, y ese simple acto de fe me hizo sentir validada por primera vez en mucho tiempo. Tu padre está cegado por el miedo, mi niña, dijo cuando terminé de hablar. El miedo a estar solo, el miedo a fallar de nuevo. Perdió a tu madre demasiado pronto y no supo cómo manejar ese dolor. Pero eso no justifica que te haya fallado a ti. Me preparó tortitas esa mañana, como solía hacer mamá los domingos. Las cubrió de miel y fresas, justo como me gustaban. Mientras comíamos, me contó historias de cuando mi madre era pequeña, travesuras que hacía, sueños que tenía. Era su mayor orgullo, ¿sabes? Siempre decía que tenía su terquedad y la inteligencia de tu padre, lo mejor de ambos. Los días pasaron tranquilamente en casa de la abuela. Su casa se convirtió en mi santuario. Me inscribió en el instituto local, donde conocí a un par de chicas, Pilar y Raquel, con quienes empecé a salir. La vida comenzaba a tener una nueva rutina, una que me permitía respirar sin ese constante nudo en la garganta. A veces, por las noches, miraba mi teléfono y me preguntaba si papá habría notado realmente que me había ido. Sabía que habría visto la nota, pero ¿me estaría buscando? ¿O estaría aliviado de no tener que lidiar con el recordatorio constante de su vida anterior? La abuela decía que le había enviado un mensaje diciéndole que estaba conmigo, pero que había respetado mi deseo de no hablar con él todavía. Le dije que necesitabas tiempo, explicó. Y que estabas a salvo. Es todo lo que necesitas saber por ahora. Una tarde, mientras ayudaba a la abuela a preparar un guiso de garbanzos, me habló de la fortaleza interior. Tu madre la tenía, ¿sabes? Esa capacidad de doblarse sin romperse, como los juncos en el río. Y tú también la tienes, Sofía. No lo dudes nunca. Mi corazón seguía doliendo cuando pensaba en mi padre, en su decepción, en su incredulidad. Pero algo estaba comenzando a sanar en este espacio tranquilo y lleno de amor. Aún no podía imaginar cómo sería el futuro, si algún día volvería a vivir con papá, si las cosas podrían arreglarse entre nosotros. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía opciones. Que mi vida no estaba definida por las decisiones de otros. Entonces, una noche, casi 3 semanas después de haber llegado a Toledo, mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Lo miré con curiosidad y sentí como mi estómago daba un vuelco. 18 llamadas perdidas, todas de papá. Mi corazón se aceleró mientras miraba la pantalla. El número de llamadas me inquietó. ¿Qué podría haber sucedido? 18 llamadas no era normal, incluso para un padre preocupado. Mis manos temblaban mientras presionaba el botón para escuchar el primer mensaje de voz. Sofía, por favor, llámame. No sabía que te irías de verdad. Su voz se quebró al final, algo que nunca había escuchado antes. Mi padre, Antonio García, siempre había sido el pilar de nuestra familia, siempre controlado, siempre contenido. Incluso en el funeral de mamá se había mantenido estoico, siendo el hombro donde todos lloraban mientras él permanecía firme. El siguiente mensaje era más urgente. Sofía, por favor, contesta el teléfono. Han pasado 3 días y estoy preocupado. Sé que estás con la abuela, ella me lo dijo, pero necesito escuchar tu voz. Necesito saber que estás bien. Mensaje tras mensaje, la desesperación en su voz aumentaba.
En el sexto, ya no quedaba nada del abogado sereno y metódico que conocía. He visto la foto una y otra vez, dijo en uno de los mensajes, su voz apenas un susurro entrecortado. Vi su cara, vi cómo te miraba, y lo siento tanto, hija. Lo siento tanto. En el mensaje número 10, parecía que había estado llorando. He hablado con Alejandro y con Lucía. Me contaron otras cosas, cosas que no sabía que estaban pasando. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Sofía? ¿Por qué no insististe? El dolor en su voz era tan palpable que sentí como se formaba un nudo en mi garganta. Parecía un hombre deshecho, arrepentido. No puedo dormir pensando en cómo te fallé, decía en otro mensaje. Elegí no ver lo que pasaba en mi propia casa. Elegí la comodidad por encima de la verdad. Y ahora te he perdido. Me senté en la oscuridad de la habitación de invitados de la abuela, apretando el teléfono contra mi pecho. Las estrellas de Toledo brillaban a través de la pequeña ventana, y el sonido distante de las guitarras de algún local de la plaza llegaba como un arrullo lejano. Por un momento, quise correr de vuelta a Madrid, abrazar a mi padre, arreglar todo. Pero otra parte de mí sabía que algunas cosas no podían arreglarse tan fácilmente. Al menos, no de inmediato. El último mensaje había sido dejado apenas una hora antes. Sofía, entiendo si no quieres hablar conmigo ahora. Lo entiendo y lo respeto. Solo quiero que sepas que te quiero, y que cuando estés lista para verme, para hablar, estaré esperando. He cometido errores, muchos errores, pero te prometo que voy a arreglarlos. Como sea. El tiempo que necesites, te lo daré. Pero por favor, en algún momento, dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor padre de lo que he sido últimamente. Casi sin darme cuenta, las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de rabia como las que había derramado tantas veces en Madrid. Tampoco eran de dolor, como las que había compartido con la abuela al llegar. Eran diferentes, mezcladas con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. A la mañana siguiente, la abuela me encontró sentada en la cocina, mirando mi teléfono. El café humeaba en las tazas de cerámica artesanal que ella coleccionaba, y el olor a tortas de aceite recién hechas impregnaba el aire. ¿Has tomado una decisión?, preguntó, sentándose frente a mí. No parecía sorprendida de encontrarme despierta tan temprano, como si hubiera sabido que pasaría una noche. Inquieta después de escuchar todos esos mensajes. No lo sé, abuela, respondí, pasando el dedo por el borde de la taza. Una parte de mí quiere darle otra oportunidad. Sus mensajes sonaban tan rotos. La abuela asintió, tomando un sorbo de su café. Tu abuelo José, que en paz descanse, solía decir que las personas más fuertes son las que reconocen cuando se han equivocado. No las que nunca cometen errores, sino las que aprenden de ellos. ¿Crees que papá ha aprendido? Eso solo el tiempo lo dirá, mi niña. Pero escuchar a alguien reconocer sus errores ya es un buen comienzo. Pasé los siguientes días reflexionando. Caminaba por las callejuelas de Toledo, me sentaba en los bancos de la plaza de Zocodover, visitaba la catedral donde mamá y yo solíamos encender velas cuando venía de visita. En cada lugar, pensaba en lo que quería hacer. En el instituto, Pilar y Raquel me animaban a llamar a mi padre. Si ha reconocido que se equivocó, ya es más de lo que muchos padres harían, dijo Pilar durante el recreo, mientras compartíamos un bocadillo de jamón serrano. Mi padre nunca ha admitido haberse equivocado en nada, añadió Raquel, con una risa que escondía algo de tristeza. Si el tuyo lo hace, tal vez merezca una oportunidad. Una tarde, mientras ayudaba a la abuela a colgar la ropa en el pequeño patio trasero, me animé a preguntarle algo que llevaba días rondándome la cabeza. Abuela, ¿crees que las personas pueden cambiar de verdad? La abuela dejó la camiseta que estaba tendiendo y me miró con esos ojos sabios que parecían verlo todo. Creo que las personas pueden crecer, Sofía. No siempre cambian completamente, pero pueden aprender, pueden evolucionar. Tu padre amaba profundamente a tu madre, ¿sabes? Cuando ella murió, creo que se perdió a sí mismo. Buscó en otra persona lo que había perdido, y eso raramente funciona. ¿Y qué pasa con Carmen? ¿Crees que ella también puede cambiar? La abuela suspiró,
volviendo a su tarea. Algunos corazones están más abiertos al cambio que otros. Pero esa no es tu responsabilidad, Sofía. Tu única responsabilidad es cuidar de ti misma, escuchar a tu corazón y decidir qué necesitas para estar bien. Esa noche, después de cenar las albóndigas caseras de la abuela, tomé una decisión. Llamé a mi padre. Sofía, su voz sonó incrédula, como si no esperara realmente que le devolviera la llamada. Hola, papá, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. He escuchado tus mensajes. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Casi podía visualizarlo, sentado en el sofá de casa, probablemente con la misma camisa arrugada que usaba cuando trabajaba hasta tarde en casos difíciles, pasándose la mano por el pelo cada vez más canoso. Gracias por llamar, dijo finalmente. No sabía si lo harías. Yo tampoco lo sabía, confesé. Pero creo que tenemos que hablar. De verdad hablar, papá. No como antes. Lo que tú quieras, Sofía. Cuando tú digas. Donde tú digas. Respiré hondo antes de sugerir, ¿el domingo? Hay una cafetería cerca de la plaza de Zocodover. Podríamos vernos allí a mediodía. Allí estaré, prometió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que hablaba en serio. Al colgar, me quedé mirando al techo de la habitación. No sabía qué esperar de ese encuentro, pero sabía que era necesario. Para él, para mí, para nosotros. Fuera cual fuera el resultado, ya no me sentía como una víctima sin voz. Me sentía como alguien que estaba tomando las riendas de su historia, decidiendo los siguientes pasos, buscando sus propias respuestas. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba, con una mezcla de ansiedad y determinación burbujeando en mi interior. El Café Santo Tomé era uno de esos lugares tradicionales de Toledo que atraían tanto a turistas como a locales. Con sus paredes de piedra expuesta, vigas de madera oscura y el aroma inconfundible del chocolate caliente mezclado con el perfume dulce del mazapán. Era un sitio que mi madre y yo solíamos frecuentar en nuestras visitas a la abuela. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, más por nerviosismo que por puntualidad. Elegí una mesa al fondo, desde donde podía ver la entrada y la pequeña plaza a través de los ventanales. Pedí un chocolate caliente mientras esperaba, aunque apenas le di un sorbo, demasiado ocupada observando la puerta cada vez que sonaba la campanilla. A las 12 en punto, mi padre entró. Lo supe antes incluso de verlo, algo en el ambiente cambió, como si el aire se volviera más denso. Al principio no lo reconocí. Parecía mayor, cansado. Llevaba la barba de varios días, algo impropio en él, siempre tan meticuloso con su apariencia. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrarme, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca había visto en él, miedo. Se acercó lentamente, como si temiera que yo pudiera salir corriendo en cualquier momento. Se detuvo frente a mi mesa, inseguro de si debía sentarse, de si debía abrazarme. Hola, Sofía, dijo finalmente, con una voz que intentaba mantener firme. Hola, papá, respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó, dejando su chaqueta en el respaldo. Sus manos, siempre ocupadas con documentos legales o tecleando en el ordenador, ahora descansaban inquietas sobre la mesa de madera. Durante un largo momento, nos limitamos a mirarnos. Él parecía estar memorizando cada detalle de mi rostro, como si temiera olvidarlo. Yo estudiaba los cambios en el suyo, las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente bajo un peso invisible. La camarera se acercó, rompiendo el silencio. Él pidió un café solo, sin azúcar. Como siempre. Cuando la camarera se alejó, él habló. Te he fallado. Su voz tembló al pronunciar esas palabras, simples pero cargadas de un significado que parecía haberle costado semanas comprender. He estado viendo la foto una y otra vez, continuó, sacando su móvil para mostrarme la imagen que tanto dolor me había causado. Intentando convencerme de que no había notado lo que pasaba. Pero la verdad estaba allí, delante de mis ojos. En su mirada. En la forma en que te quedaste apartada. En todo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, algo que no había visto ni siquiera en el funeral de mamá. Debería haberte protegido, susurró.
Dejé que Carmen envenenara todo. Nuestra casa, nuestros recuerdos. Mi corazón. Y perdí a mi hija por ello. No lloré. No grité. Simplemente dije lo que necesitaba decir. Te necesitaba, papá. Necesitaba que me creyeras. Ese día, elegiste a ella sobre mí. Su rostro se desmoronó. Asintió, incapaz de negarlo. Lo sé. Y nunca me perdonaré por eso. Le conté entonces todo lo que había guardado durante meses. Las pequeñas humillaciones, los comentarios despectivos cuando él no estaba presente, como Carmen había ido borrando sistemáticamente cualquier rastro de mamá en casa. Como sus hijos, aunque no eran abiertamente crueles, seguían el ejemplo de su madre y me trataban como a una intrusa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con una mezcla de dolor y remordimiento. Lo intenté, muchas veces. Pero siempre tenías una excusa para ella. Está adaptándose, dale tiempo, está haciendo un esfuerzo. Y después de un tiempo, dejé de intentarlo. ¿Para qué? Parecías feliz con tu nueva familia. No quería ser quien lo estropeara. Nuestras bebidas llegaron, y ambos las usamos como excusa para tomar un momento de respiro. El chocolate se había enfriado y él removía su café sin beberlo, como si hubiera olvidado para qué servía. Después de que te fueras, dijo finalmente, Alejandro vino a hablar conmigo. Me contó cosas que había visto. Como Carmen te hablaba cuando yo no estaba. Como, accidentalmente, tiró aquella bufanda que te tejió tu madre, diciendo que estaba vieja y desgastada. Recordaba esa bufanda. Roja y dorada, con los colores del Gryffindor de Harry Potter, que mamá me había tejido cuando tenía 10 años y estaba obsesionada con los libros. La había buscado durante semanas, y Carmen simplemente había dicho que probablemente la había perdido en el colegio. Lucía también habló conmigo, continuó papá. Dijo que le daba vergüenza no haber dicho nada antes, pero que tenía miedo de decepcionar a su madre. Me contó sobre la vez que Carmen te prohibió usar el collar de tu madre para la cena de Navidad porque no combinaba con la decoración, punto. Cada revelación era como un puñal. No solo por el recuerdo del dolor, sino porque confirmaba lo que siempre había sabido, no estaba loca, no estaba exagerando. Todo había sido real. He sido un idiota, Sofía. Un completo idiota. Estaba tan desesperado por no estar solo, por volver a sentir que tenía una familia completa, que me convencí de que todo era perfecto. Ignoré las señales. Me negué a ver lo que estaba justo delante de mí. Tomó un sorbo de café, como si necesitara la amargura para acompañar sus palabras. Carmen y yo, hemos terminado. Le pedí que se fuera de casa la semana pasada. Esa noticia me golpeó con fuerza inesperada. Por un lado, sentí una oleada de alivio. Por otro, una punzada de culpabilidad que no tenía sentido. No lo hice por ti, añadió rápidamente, como si leyera mis pensamientos. Lo hice por mí. Porque finalmente vi quién era realmente. Y porque me di cuenta de que había traicionado no solo a ti, sino también a tu madre y a todo lo que construimos juntos. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas, de preguntas sin formular. El café estaba lleno de turistas que hablaban animadamente, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Una familia junto a nosotros reía mientras compartía una tarta, el padre haciendo fotos a sus hijos con rostros manchados de chocolate. Escenas cotidianas de felicidad que alguna vez habíamos tenido y que ahora parecían pertenecer a otra vida. ¿Qué pasa con Alejandro y Lucía?, pregunté finalmente. Están con su padre ahora. Carmen tenía custodia compartida. Pero Alejandro me llamó ayer. Quería saber cómo estabas. Creo que le gustaría seguir en contacto contigo, si tú quieres. Asentí lentamente. Alejandro siempre había sido el más cercano a mí de los dos. A veces me ayudaba con los deberes de matemáticas, o me prestaba sus cómics de Marvel. Lucía era más reservada, pero nunca había sido cruel. No solucionamos todo en esa conversación, pero abrimos una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. ¿Volverás a casa?, preguntó finalmente, con voz tenue, como si tuviera miedo de la respuesta. Negué con la cabeza.
No estoy lista, papá. Necesito más tiempo. La casa de la abuela, me siento segura allí. Y el instituto está bien. He hecho amigos. Su rostro mostró decepción, pero asintió con comprensión. Lo entiendo. Y lo respeto. ¿Puedo visitarte? ¿O venir a verte de vez en cuando? Podríamos empezar así, concedí. Quizás podríamos almorzar juntos los domingos. Como hoy. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado, la primera desde que entró al café. Me gustaría eso. Al despedirnos fuera del café, hubo un momento de duda. ¿Un abrazo? ¿Un apretón de manos? Finalmente, él dio un paso adelante y me envolvió en sus brazos, con cierta timidez al principio, luego con más fuerza cuando no me aparté. Olía como siempre, a loción de afeitar y a los caramelos de menta que siempre llevaba en el bolsillo. Por un momento, volví a ser una niña pequeña, segura en los brazos de su padre. Te quiero, Sofía, susurró contra mi pelo. Y te prometo que haré todo lo posible por recuperar tu confianza. Yo también te quiero, papá, respondí, sorprendida de cuánto lo decía en serio, a pesar de todo. Mientras lo veía alejarse por la plaza hacia el aparcamiento, sentí que algo comenzaba a sanar dentro de mí. No era un arreglo completo, no era un final feliz inmediato, pero era un comienzo. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Han pasado 3 años desde aquel día en el Café Santo Tomé. 3 años de cambios, de crecimiento, de reconstrucción. Sigo viviendo con la abuela Elena en Toledo, a pesar de que ya he terminado el bachillerato y estoy a punto de comenzar la universidad. La Universidad Complutense de Madrid me ha aceptado para estudiar psicología, algo que decidí después de mi propia experiencia y de comprender lo importante que es tener a alguien que te escuche de verdad. Mi padre y yo hemos mantenido nuestra tradición de los almuerzos dominicales. Al principio eran encuentros incómodos, llenos de silencios y temas superficiales. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Poco a poco, fuimos desenterrando heridas antiguas, reconociéndolas, permitiéndoles sanar al aire libre en lugar de seguir infectándose en la oscuridad. Papá divorció a Carmen pocos meses después de nuestra conversación en el café. Aparentemente, descubrió otras verdades, cosas que confirmaban todo lo que yo había sentido pero nunca dicho. No me contó los detalles, y yo tampoco los pedí. Algunas heridas son mejores cuando no se reabren constantemente. Ha estado intentando enmendarlo, una pequeña acción a la vez. Como cuando viajó a Toledo todos los fines de semana durante mi último año de instituto para ayudarme a estudiar para la selectividad. O cuando organizó una fiesta sorpresa para mi 18º cumpleaños e invitó a todos mis nuevos amigos. O cuando, en Navidad, sacó del ático todas las decoraciones que mamá solía poner, y que Carmen había guardado alegando que eran anticuadas. Me ha pedido varias veces que vuelva a vivir a Madrid con él, sobre todo ahora que estudiaré allí. Pero la casa de la abuela Elena sigue siendo mi refugio, mi lugar seguro. Además, la abuela está mayor y me gusta poder cuidarla como ella me cuidó a mí cuando más lo necesitaba. La ayudo con las compras, la acompaño a sus citas médicas, y por las noches vemos juntas esas telenovelas turcas que tanto le gustan. No tenemos un nuevo retrato familiar, ni papá ni yo. A veces pienso que no lo necesitamos, que las fotos forzadas con poses artificiales nunca captarán lo que realmente importa. Pero en mi escritorio, junto a la ventana que da al antiguo barrio judío de Toledo, hay una fotografía que significa más para mí que cualquier retrato formal. Es una foto que tomó Pilar el verano pasado, durante una merienda en el jardín de la abuela. En ella, estamos la abuela y yo, ambas riendo a carcajadas mientras intentábamos hacer una paella en el fogón del patio. Yo tengo la cara manchada de azafrán, y la abuela lleva su delantal preferido, ese que dice la mejor abuela del mundo y que le regalé en su cumpleaños. Nuestras cabezas están juntas, su brazo rodea mis hombros, y nuestras sonrisas son genuinas, espontáneas, reales. Guardo esa foto allí para recordarme a quien me vio cuando me sentía invisible. A quien me amó cuando no sabía cómo amarme a mí misma. Esa foto significa más que cualquier imagen posada jamás podría. Alejandro y yo seguimos en contacto. Resulta que tenemos más en común de lo que pensábamos.
Él también sufrió bajo la sombra de su madre, aunque de manera diferente. Ahora estudia ingeniería en Barcelona y hablamos por teléfono casi cada semana. Con Lucía la relación es más distante, pero cordial. Me felicita en mi cumpleaños y a veces compartimos mensajes sobre series que ambas seguimos. Marta, mi mejor amiga de Madrid, finalmente conoció toda la historia hace un año, cuando vino a pasar un fin de semana conmigo a Toledo. Lloró cuando le conté los detalles, y me confesó que siempre había sospechado que algo no iba bien, pero no sabía cómo ayudarme. Ahora bromea diciendo que tiene que compensar todo el tiempo perdido, y me ha organizado una fiesta de despedida antes de que empiece la universidad. Esta mañana, mientras desayunaba con la abuela, me hizo una pregunta que me dejó pensando. ¿Crees que has perdonado a tu padre, Sofía? Medité mi respuesta mientras untaba mermelada de frambuesa en mi tostada. Creo que sí, abuela. Tal vez no he olvidado, pero he perdonado. Ella asintió, con esa sonrisa suya que siempre parece contener toda la sabiduría del mundo. El perdón no es para el otro, ¿sabes? Es para uno mismo. Te libera de cargar con el peso del rencor. Aprendí de la mejor, respondí, levantando mi taza de té en un pequeño brindis hacia ella. A veces, cuando paso frente al espejo del pasillo, me detengo y me observo. Ya no soy la niña de 14 años insegura y herida que huyó una madrugada con una mochila y el corazón roto. Ahora hay una joven de 17, casi 18, que me devuelve la mirada. Una joven con cicatrices, sí, pero también con fuerza. Con experiencia. Con compasión. No sé si algún día volveré a vivir con mi padre, aunque ahora que estudiaré en Madrid, pasaré más tiempo en su casa. La ha redecorado completamente, eliminando cualquier rastro de Carmen y recuperando muchos de los muebles y objetos que eran importantes para mamá y para mí. En mi habitación, ha colgado fotos mías de todas las edades, incluyendo varias con mamá. Es su forma de decirme que nunca más me borrará de su vida, supongo. El otro día, mientras ayudaba a la abuela a organizar viejos álbumes de fotos, encontramos una imagen de mis padres el día de su boda. Estaban radiantes, jóvenes, mirándose con esa mezcla de admiración y amor que solo se ve en las parejas que realmente están destinadas a estar juntas. Me pregunté, no por primera vez, cómo habría sido nuestra vida si mamá no hubiera enfermado, si no hubiera muerto cuando yo tenía apenas 11 años. ¿Seríamos felices? ¿Estaríamos completos? Pero he aprendido que no sirve de nada vivir en el que hubiera pasado. Solo podemos trabajar con lo que tenemos, con lo que somos ahora. La semana pasada, papá vino a Toledo para ayudarme a preparar todo para la universidad. Mientras cargábamos cajas en su coche, me miró con una expresión seria. Estoy orgulloso de ti, Sofía, dijo, con una voz cargada de emoción. Eres fuerte, mucho más fuerte de lo que yo fui. Te pareces tanto a tu madre en eso. También me parezco a ti, respondí, sorprendiéndome a mí misma por decirlo. Mamá siempre decía que tenía tu determinación. Sonrió, con los ojos brillantes. Tu madre siempre veía lo mejor en todos nosotros. No sé exactamente qué me depara el futuro. La universidad será un nuevo capítulo, lleno de retos y oportunidades. La relación con mi padre sigue siendo una obra en progreso, con avances y retrocesos. La abuela Elena está envejeciendo, aunque se niega a admitirlo y sigue cocinando para todo el barrio. Pero hay una cosa que sé con certeza, ya no soy invisible. Ya no soy la que se queda fuera del marco. He aprendido a ocupar mi espacio, a reclamar mi lugar, a exigir ser vista y escuchada. No sé si alguna vez superaré completamente aquel día en el jardín. Pero he aprendido que sanar no significa olvidar. Significa crecer alrededor de la herida, no fingir que nunca existió. Y en ese crecimiento, he encontrado mi fuerza y una nueva versión de familia que finalmente se siente como un hogar. La foto que guardo en mi escritorio me lo recuerda cada día. No necesito estar en todas las fotos familiares para saber que pertenezco. No necesito la validación de quienes no supieron valorarme. La única foto que importa es la que muestra amor verdadero, apoyo incondicional, y la capacidad de reír incluso después de las lágrimas. Esa es la foto que guardo ahora. Y significa más de lo que cualquier retrato familiar artificial jamás podría significar.